to share screen. Okay. Bueno, Alejandra, te he dado ya los permisos. Ahora sí podrías compartirnos tu pantalla y podrías empezar con tu presentación. Nuevamente agradeciéndote, muchas gracias. Hemos hecho una presentación un poco acelerada, digo, por el tiempo. Nuevamente disculpen con todos ustedes. No te preocupes. Listo, entonces yo voy a empezar. Déjame. Pensé que tenía fuera, pero no. Listo. Entonces creo que ahí ya podemos empezar. ¿Están viendo mi screen? No. ¿O no? Aún no. Ok, déjame. A ver, ahora. ¿Estás viendo dónde estoy? Sí. Ok, ¿por qué no? Ahora sí. No, aún no vemos. En esta pantalla, en el desktop 2, todavía no. Solo vemos tu webcam. A ver. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Listo. Bueno, perfecto. Entonces déjame intentar minimizar porque tengo como 20,000 screens. Entonces, bueno. Listo, perfecto. Entonces ahora sí arrancamos. Nada, pues primero, chicos, agradecerles mucho por la invitación. Pues siempre me gusta participar en este tipo de eventos de divulgación científica. Pues ahora trabajando más de cerca con Latinoamérica. Entonces, nada, pues feliz de estar acá. Entonces, hoy les voy a estar hablando de un proyecto muy bonito que de hecho terminamos recientemente y está enfocado básicamente en el estudio de la microbiota vaginal en mujeres posmenopáusicas con cáncer ginecológico que fueron tratadas con radioterapia. Entonces vamos a estar viendo ciertas características del antes y después de ese tratamiento con radioterapia y obviamente una comparación con un grupo de mujeres control también posmenopáusicas. Entonces, pues antes de continuar me parece importante reconocer pues que este fue un trabajo multidisciplinario, fue un estudio donde participaron pues muchas personas, entre ellos médicos, estudiantes de doctorado, postdoctorado y muchos profesores de dos instituciones grandes que están aquí en Georgia, en Atlanta, el Georgia Institute of Technology, en donde hice mi doctorado, mi maestría y mi doctorado, y una universidad que se llama Emory University, que es como enfocada en muchos estudios clínicos. Entonces, pues fue un trabajo multidisciplinario y pues se realizó gracias al esfuerzo de muchas personas. Este trabajo que les voy a mostrar, pues lo que dije, se culminó hace poco y se publicó en esta revista que está aquí, se llama Cancer Medicine. No sé si pueden ver mi arrow, no sé si se alcance a ver. Pues nada, se publicó aquí y aquí les estoy dejando el DOI por si alguien está interesado como en revisar con más detalles acerca de cómo se realizó este trabajo. ¿Listo? Entonces, para continuar, pues voy a estar hablando un poquito, para ponernos en contexto, un poquito acerca de las generalidades del microbioma vaginal. Entonces, pues el tracto vaginal es un ecosistema bastante complejo y dinámico, en la cual se han descrito más de 250 especies que se asocian con un estado saludable. Sabemos que la microbiota vaginal pues juega un papel importantísimo en mantener la salud reproductiva
de las mujeres, porque básicamente nos protege de muchas alteraciones ambientales y de infecciones potenciales que pudieran ocurrir en el tracto urogenital. Se sabe, por ejemplo, que nos protege en cierta manera de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, HPV, que es el virus del papiloma humano, y se sabe también que ejerce cierta rol en contra de infecciones como HIV también. Entonces hay ciertas características importantes que distinguen la microbiota vaginal en mujeres saludables en edad reproductiva. Entonces sabemos, por ejemplo, que en general, pues este es un ambiente acídico, la cavidad vaginal, donde hay un pH bajo que va de entre 3.8 y 4.5, y en general es un ambiente que está dominado por especies de lactobacillus, especialmente estas 4 especies que estoy mostrando aquí: Lactobacillus crispatus, Lactobacillus casei, Yerseni y Lactobacillus iners. Y en general sabemos que pues a pesar de ser complejo, pues en términos de composición pues es simple, es un ecosistema que tiene una baja diversidad, al menos cuando lo comparamos con otros ambientes del cuerpo humano, como por ejemplo el intestino. Entonces sabemos que hay una baja diversidad, pero en general, en términos de las interacciones que ocurren allí, es bastante complejo y dinámico. Entonces, a la fecha se han descrito por lo menos 5 tipos de comunidades en la microbiota vaginal, y es lo que voy a mostrar a continuación. Esta gráfica, por ejemplo, resume los resultados de un estudio que se publicó en el 2011 por Ravel y colaboradores, en el cual básicamente se estudió la estructura y la diversidad de la microbiota vaginal en 394 mujeres norteamericanas que estaban en edad reproductiva, es decir, el rango de edad varió entre 12 años y 45 años. Y pues estas mujeres pertenecieron a diferentes grupos étnico-raciales, y esto fue pues autoasignado. Entonces, estas mujeres estaban entre caucásicas, por ejemplo, de descendencia africana, asiáticas e hispánicas. Y lo que se encontró básicamente con este estudio es que en general todas estas comunidades microbianas se podían agrupar, y esto es lo que muestra este dendrograma aquí, en 5 tipos de comunidades, lo que ellos llamaron los autores comunidad tipo 1, 2, 3, 4 y 5, y lo que encontraron es que 4 de estos grupos estaban dominadas por una especie de lactobacillus. Entonces había un grupo dominado por Crispatus, un grupo dominado por Casei, otro por Yerseni, otro por Iners, pero también identificaron un 5º grupo, que es de hecho el grupo 4, que está acá, el último, que básicamente no estaba dominado por especies de lactobacillus, tenía mayor diversidad en general y estaba más bien colonizado por diferentes organismos anaeróbicos en baja abundancia, pero no necesariamente dominado por uno. Entonces, para continuar, pues lo que sabemos de la microbiota vaginal es que, como dije anteriormente, es simple en composición, pero a la misma vez es complejo en las interacciones que ocurren ahí. Es bastante dinámico, es decir, que cambia en el tiempo y básicamente está modulado por varios estímulos ambientales y metabólicos. Sabemos que, por ejemplo, hay ciertos factores súper importantes que modifican o cambian esa microbiota vaginal. Uno de los más importantes, por ejemplo, es el nivel de estrógenos, que es la hormona, es una hormona, tal vez ustedes saben, responsable por la maduración, es la hormona sexual femenina responsable de la maduración de los órganos sexuales femeninos y de el desarrollo de las características secundarias. Por ejemplo, sabemos que la menarca y la menses, por ejemplo, el evento del primer ciclo menstrual y la composición del fluido que se desprende del útero, pues también tiene un efecto en esa microbiota vaginal. La edad, por supuesto, el estado de reproducción, por ejemplo, si las mujeres están en embarazo o no, la menopausia,
que es súper importante, al menos para el estudio que les voy a estar mostrando, comportamiento sexual, e inclusive la etnicidad parece también tener un efecto importante, pero aquí me gustaría hacer solo énfasis en que en realidad esto se está debatiendo bastante, porque si observan esta gráfica que puse aquí, este fue otro resultado del mismo paper que se publicó en el 2011, demuestra que básicamente la población afrodescendiente hispana tenía mayor probabilidad de presentar microbiotas vaginales de composición número 4, que es la composición más diversa, que no está dominada por especies de lactobacillus. Entonces es controversial porque básicamente se postula que esto puede ser un estado de infección vaginal no asintomática, donde básicamente no hay dominancia de la especie de lactobacillus, que es lo que es saludable, y está más bien dominado por muchas, no totalmente dominado, pero cohabitado por muchas otras especies donde la diversidad pues es más alta. Entonces, básicamente este resultado aquí puede ser básicamente puede estar mostrando que hay otros factores socioeconómicos que podrían estar afectando estos resultados, porque se sabe, por ejemplo, que la incidencia de bacterial vaginosis, que es una infección vaginal asintomático, pues es más prevalente y es mayor en mujeres afroamericanas, por ejemplo. Entonces, por eso quería hacer el énfasis que en realidad es algo que se está debatiendo. Listo. Entonces, ¿por qué el lactobacillus es tan importante para la salud reproductiva y para mantener un estado saludable en el tracto o en la cavidad vaginal? Básicamente, y esto es pues algo bien interesante que también estamos estudiando, es que si se dan cuenta el género lactobacillus, que son bacterias gram positivas de baja abundancia, de bajo contenido de GC, por ejemplo, en sus genomas, está compuesto de más de 170 bacterias que producen ácido láctico y en realidad se pueden encontrar en diversos ambientes. Sin embargo, solo ciertas especies, muy poquitas especies, tienen la habilidad de colonizar la cavidad vaginal humana. Y de hecho está dominada, pero no hay una codominancia, usualmente está dominado por uno o máximo dos especies. Entonces esto es bien interesante. Pero ¿por qué es importante para mantener la salud sexual y reproductiva? Básicamente la lactobacillus nos protege, crea un ambiente hostil en la cavidad vaginal y nos protege de ciertas colonizaciones por bacterias que pueden ser potencialmente patogénicas. Y esto lo hace a través de diferentes mecanismos. Sabemos que, por ejemplo, lactobacillus tiene la capacidad de fermentar glicógeno, que es una molécula que se produce en las células epiteliales de la vagina y produce dos formas isoméricas de ácido láctico, lo cual pues básicamente disminuye el pH en esa área y genera pues este ambiente acídico. Y este ambiente acídico pues es un ambiente hostil para otras bacterias que no pueden tolerar este ambiente. Entonces básicamente nos protege sobre todo de bacterias entéricas que pudiesen llegar al lugar. También se sabe que algunas especies de lactobacillus producen peróxido de hidrógeno, que es un agente oxidante. Se sabe también que algunas producen bacteriocinas, que son básicamente como moléculas, son antibióticos que inhiben el crecimiento de otras especies que están cercanamente relacionadas. Y en general sabemos que pues hay una competencia bastante grande en el área por los nutrientes y los receptores que se producen en las células epiteliales. Entonces, por ejemplo, se ha observado unos patrones de coagregación de estas células con el objetivo de inhibir la unión de otros potenciales patógenos, otras bacterias en las células del hospedero. Entonces, esto básicamente resume los mecanismos que utiliza lactobacillus para inhibir la colonización de otras bacterias. Y algo bastante interesante es que esto parece ser algo específico para la especie humana. Por ejemplo, estudios de microbiota vaginal en
en primates no humanos muestran que la dominancia de lactobacillus no es universal. Hay también especificidad por especies y además lactobacillus no es la especie dominando la cavidad vaginal en otros primates no humanos, que me parece bastante interesante. Listo. Entonces, en este proyecto, pues estamos interesados en mujeres posmenopáusicas. Entonces, simplemente para ponernos en contexto, me gustaría hablar un poco acerca de cómo cambia el microbioma vaginal y el ambiente vaginal a lo largo de la vida de una mujer. Entonces, si me siguen aquí en esta gráfica, tenemos que antes de la pubertad, pues ese ambiente vaginal tiene una configuración bastante específica. Entonces, por ejemplo, el epitelio vaginal es bastante delgado, es decir, las capas de la piel son bastante delgadas. Tiene una capa también de moco que está recubriendo esas células epiteliales que también es bastante delgada. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Hay bajos niveles de estrógeno que están circulando en la sangre. También se produce una baja cantidad de glicógeno en esta área y sabemos que entonces hay una baja colonización de lactobacillus, hay una diversidad microbiana relativamente alta y tenemos un pH vaginal relativamente alto. ¿Qué pasa en edad reproductiva antes de la menopausia? Entonces, durante la edad reproductiva, pues vemos que la configuración de este ambiente vaginal es diferente. El epitelio, si ven aquí, el epitelio vaginal pues ya se hace más grueso. Hay la capa de mucus que está recubriendo ese epitelio también es mucho más grueso que antes. Ya hay un nivel alto de hormonal, de estrógenos que están circulando en la sangre, se está produciendo muchas moléculas de glicógeno en el área y por lo tanto hay una dominancia de lactobacillus en esa área, lo cual disminuye, por supuesto, la diversidad microbiana como tal y disminuye el pH vaginal. Entonces, esta configuración es hostil para otras bacterias, pero es la configuración que es saludable para nosotras en edad reproductiva. Pero, ¿qué pasa durante la menopausia? Durante la menopausia, y es lo que muestro aquí, pues los niveles de estrógeno bajan, por lo tanto se producen menos moléculas de glicógeno, lo que hace que no necesariamente se colonice por microbios que producen ácido láctico, lo cual aumenta un poco el pH. Y lo más importante es que lo que observamos es que las mujeres posmenopáusicas pues tienen mayor riesgo de colonización por microorganismos entéricos y en general sabemos que las mujeres posmenopáusicas pues tienen un mayor riesgo de sufrir infecciones del tracto urogenital. Entonces, pues muchas de estas mujeres, lo que está mostrando esta gráfica es que acuden a una terapia de reemplazo hormonal precisamente para tratar de restablecer los niveles de estrógeno y tratar de restablecer un poco como esa configuración vaginal a algo similar a lo que estaba antes, pero sabemos que en general no hay dominancia de lactobacillus o al menos se hace un poco más difícil encontrar eso. Listo. Ahora hablemos un poco de los cánceres ginecológicos. Entonces, el cáncer ginecológico, solamente como para que tengan como una idea de la importancia de esto y de por qué es un problema tan grave, sabemos que básicamente es cualquier tipo de cáncer que empiece en los órganos reproductivos de las mujeres. Tenemos básicamente 5 tipos que son como los que tienen mayor incidencia. Hay más, pero estos son los que más incidencia tienen. El cáncer cervical, el cáncer de ovario, el cáncer uterino o endometrial, el vaginal y el vulvar, que es básicamente todos los puntos que vemos aquí. Pero sabemos que, por ejemplo, estos 3 primeros componen casi que el 90% de los casos. En Estados Unidos, pues la incidencia es bastante grande.
en el 2016 veíamos que casi 94.000 mujeres en los Estados Unidos fueron diagnosticadas con algún tipo de cáncer ginecológico. Estamos escuchando algo por allí. Alguien se nos metió. En la escuela él se especializaba en porristas. Desactiven sus micrófonos. Sí, tenemos algo por ahí que está listo. Síndrome de Muir es la parálisis del sexto y séptimo par craneal. De hecho, es como una propaganda. Jennifer, En el caso de Gretchen, no encontramos Jennifer, por favor, inactiva tu micrófono. extirpamos dos tiras del músculo en tus muslos junto con nervios y suministro de sangre y trasplantados. El tiempo de recuperación antes de que puedas Espérame, sonreír es ahora considerable. lo Tal arreglamos. vez 3 meses. Muy bien. ¿Qué dices, lista? ¿Listo? Un momento, Ángela. Ve con lo que tengo que lidiar. Nadie sabe cuándo cambie el paciente. Doctor Andrews, sí, estoy muy lista. ¿Listo? Creo que ya. Sí, listo. Perfecto. Listo. Entonces les estaba hablando de la incidencia y les decía pues que en Estados Unidos básicamente la incidencia de cánceres ginecológicos es bastante grande. Es un problema grave y les voy a explicar obviamente no solo por lo que significa el cáncer ginecológico como tal, sino por todos los problemas que se vienen con tratamientos y con efectos secundarios. Bueno, entonces, básicamente la incidencia de estos cánceres ginecológicos varía por el tipo de cáncer y también hay una asociación con la raza o la etnicidad. Por ejemplo, sabemos que hay mayor incidencia de cáncer cervical en mujeres hispánicas. Sabemos, por ejemplo, que también hay una mayor incidencia de cáncer de ovario y cáncer uterino en mujeres caucásicas, seguidas por hispánicas y afroamericanas. ¿Listo? Entonces, existen varios tratamientos para cáncer ginecológicos, entre ellos la radioterapia. Entonces, ¿qué es la radioterapia? Básicamente es un tratamiento que utiliza rayos de alta energía, que es lo que llamamos la radiación ionizante, básicamente con el objetivo de matar las células cancerígenas a través de, pues, de un daño que ocurre en ese genoma de esas células, que es básicamente rompiendo ese DNA, generando mutaciones y bueno, tratando de alterar todo eso. Entonces, existen dos tipos de tratamiento con radioterapia. Hay uno que se llama EBRT, que es External Beam Radiation Therapy, y otro que se llama braquiterapia. El primero, básicamente, son estos rayos de alta energía que se mandan hacia la fuente que queremos tratar o hacia la zona que queremos tratar, pero se hace a partir de una distancia y es lo que vemos en esta gráfica de acá. Entonces no se hace necesariamente dentro de la cavidad, sino que se hace a una distancia del cuerpo humano. Sin embargo, la braquiterapia es otro tratamiento también de radioterapia, pero es interno. Entonces, básicamente, la fuente de radiación se coloca dentro o adyacente al área target o al área de objetivo que queremos tratar. Y lo que les mencionaba antes es que estas pacienticas pues desarrollan muchos efectos secundarios, muchos de ellos pues reportan tener resequedad. Obviamente estamos quemando con esta terapia, se está básicamente quemando un tejido, entonces obviamente reportan quemaduras en el área, fatiga, bleeding, que es sangrados, diarreas. Las diarreas son súper frecuentes en estos pacientes. También cuando están sometidas a muchas secciones de radioterapia, entonces se empieza a notar que hay un engruesamiento de la cavidad vaginal o del área que se trató, que es lo que se llama una fibrosis vaginal, dispareunia, disfunción sexual. En fin, estos pacientes pues sufren de muchas toxicidades que se generan por este tratamiento, inclusive 2 años después de ser tratadas. Entonces,
Con esto solamente quiero hacer el punto de que en realidad el costo monetario y el costo en la calidad de vida de los pacientes que se someten a radioterapia pues es muy grande, es un burden muy grande que se tiene que tener en cuenta, y sabemos que la microbiota vaginal pues es importante para mantener el estado saludable. Entonces queremos saber cuál es el rol que podríamos, o cuál es el rol de la microbiota en mantener ese ambiente vaginal saludable y mantener el estado reproductivo saludable. Listo. Entonces, pues existen en el área muchos vacíos de conocimiento. En general, lo que observamos antes de empezar este proyecto es que pues el rol de la microbiota vaginal en estas mujeres que estaban bajo tratamiento anticancerígeno con radioterapia, pues básicamente no se ha estudiado. Es un tópico realmente, tal vez uno o dos grupos que se enfocan como en esta área, pero en realidad es un field, como un campo bastante inexplorado. Por ejemplo, no sabemos qué cambios en la microbiota vaginal podrían contribuir a procesos carcinogénicos. Por ejemplo, sabemos que el Helicobacter pylori, por ejemplo, sabemos que hay un rol del Helicobacter pylori, de esta bacteria, en el cáncer estomacal, pero por ejemplo no hemos identificado o no sabemos si podría haber un rol similar de alguna bacteria o algún grupo de bacterias en el caso de cáncer ginecológico. No sabemos tampoco cómo las terapias anticancerígenas, especialmente la radioterapia, que es lo que nos concierne a nosotros, afecta la microbiota vaginal, esta comunidad, esta estructura. Y no sabemos si también pueden tener un rol, por ejemplo, en la ocurrencia de efectos secundarios o de las toxicidades que se generan y que están relacionadas con el tratamiento. Y en general lo que vemos también es que pues el microbioma vaginal en mujeres, inclusive saludables, pero a nivel de posmenopausia, pues también está bastante inexplorado. Entonces hay muchos vacíos de conocimiento, y la idea con nuestro estudio pues es precisamente tratar de avanzar un poco lo que sabemos acerca de esto. Entonces cuando iniciamos este proyecto, pues teníamos dos hipótesis. La primera hipótesis es que definitivamente la microbiota vaginal en mujeres posmenopáusicas saludables, de ahorita en adelante solamente voy a estar hablando de mujeres posmenopáusicas, que es lo que pues nos interesa en este estudio. Bueno, entonces imaginen, cada vez que hablo de grupo sano o el grupo control versus el grupo cáncer, en los dos casos son solamente mujeres posmenopáusicas. Entonces, queremos saber si la microbiota vaginal de estas mujeres que son posmenopáusicas es diferente de la microbiota vaginal de las mujeres que desarrollaron cáncer ginecológico, y queremos saber cuáles son las alteraciones. La hipótesis será que sí se producen alteraciones en la microbiota vaginal después de hacer tratamiento con radioterapia, y que básicamente esto altera esa microbiota vaginal y pues incrementa el riesgo de colonización con microorganismos que pueden ser potencialmente patogénicos. Entonces, para este estudio nos propusimos 3 objetivos principales. El primero era que antes de iniciar cualquier tipo de análisis, pues queríamos evaluar cuál es el nivel de reproducibilidad y confiabilidad en nuestros métodos de colección de datos y de procesamiento de datos, o sea, los análisis. Eso era pues como bien importante para ver si estábamos haciendo las cosas bien. Segundo, el objetivo también fue comparar la microbiota vaginal de un grupo control versus el grupo de cáncer ginecológico en edad posmenopáusica. Pues ya sabemos que eran mujeres. Entonces ese es como uno de los principales objetivos. Y finalmente, evaluar el impacto de la radiación, del therapy radiation, en la comunidad vaginal, la comunidad microbiana vaginal. Entonces,
La comparación, solamente para hacer para contarles esto aquí, la comparación entre el grupo de mujeres sanas y el grupo de mujeres con cáncer, estos dos grupos pertenecen a mujeres distintas, ¿cierto? Pero el impacto de radioterapia se evaluó en el mismo grupo de mujeres, antes de radioterapia y después de tratamiento con radioterapia. Y eso es más o menos lo que estoy mostrando aquí. Nada, pues esta tabla básicamente resume bastante bien cómo fue el diseño de nuestro estudio. Entonces, básicamente, el grupo de cáncer estaba conformado por 65 mujeres, el grupo control, los dos grupos posmenopáusicos, el grupo control estaba conformado por 69 mujeres, o sea que en total se incluyeron en este estudio 134 mujeres con similar edades, más o menos el promedio de edad pues fue bastante similar, y esta es la distribución de la ancestría. Entonces, un porcentaje de ellos pertenecían a caucásicas, de descendencia africana, asiática. Este es el BMI, que es el índice, el Body Mass Index, como básicamente un índice de masa corporal. Y básicamente estas dos mujeres, estos grupos de cáncer, básicamente están compuestos de mujeres que desarrollaron cáncer endometrial o cervical. Ahora, el tipo de tratamiento, pues básicamente T0 corresponde a ese grupo de mujeres con cáncer antes de tratamiento por radioterapia, y T1 corresponde a después del tratamiento con radioterapia, y pues hubo, algunas de ellas tuvieron solamente el radioterapia externa, otro radioterapia interna, algunas tuvieron tratamiento con las dos modalidades, que fue lo que expliqué anteriormente. Entonces, una cosa súper importante es que la verdad nos demoramos bastante tiempo y tratando de hacer que esto fuera, diseño experimental estuviera balanceado. Entonces lo que ustedes pueden ver aquí es que no hubo ninguna diferencia significativa entre el grupo control y el grupo cáncer en diferentes factores clínicos y demográficos, por ejemplo en edad, o en la distribución racial. Entonces pues esto fue bastante bueno. O sea, entonces vemos que hay igual representación de caucásicos, de African American, de Asian, no hay diferencias importantes en edad. Entonces pues esto fue bastante importante. Entonces listo. Entonces lo que hicimos fue colectar swabs vaginales del medio de la vagina, del área de mid-vagina, de acuerdo con el protocolo que generó el Human Microbiome Project. El DNA se extrajo de estos swabs vaginales utilizando este kit, el DNase Power Soil Kit. Y esto fue lo mismo que les dije antes. El T0 básicamente fueron muestras que se colectaron en mujeres con cáncer ginecológico antes de que se hiciera cualquier cirugía y antes de cualquier tratamiento por radioterapia. El T1 es básicamente una colección que se hizo de 2 a 4 meses después del tratamiento con radioterapia. Y básicamente lo que hicimos fue hacer una secuenciación de la región B3 y B4 del gen ribosomal 16S, que es un gen marcador, obviamente un gen taxonómico marcador bastante bueno, ya sabemos bastante de esto. Entonces, básicamente hicimos el análisis de estructura y composición utilizando las secuencias del 16S. Este slide no me voy a demorar mucho tiempo aquí, es básicamente un resumen de los métodos que utilizamos para el control de calidad y cómo se hizo OTU picking, básicamente, que fue una estrategia de Novo con 97% de similaridad utilizando este algoritmo uCLUS. También hicimos normalización pues para tratar de que las diferentes profundidades en secuenciación pues no afectaran nuestros resultados, pero pues estoy segura que la mayoría
que ustedes conocen bien este Paklan, entonces pues no quiero tener mucho tiempo en este slide. Listo. Entonces, uno de los principales objetivos de nuestro estudio pues era evaluar la confiabilidad y la reproducibilidad de nuestros resultados. Entonces lo que hicimos es, para los 7 primeros individuos que se reclutaron para este estudio, básicamente tomamos réplicas, la réplica 1 y 2 réplicas por cada individuo, y en esta gráfica lo que estamos mostrando es un modelo lineal ajustado a la abundancia de OTUs por cada uno de estos individuos. Entonces lo que ven aquí, estos colores, pues corresponden básicamente a cada uno de esos OTUs, la abundancia relativa de la réplica 1 versus la réplica 2. Y básicamente lo que encontramos es que hubo bastante concordancia. De hecho, el promedio, el coeficiente de determinación promedio para todos estos individuos fue 0.92, entonces ustedes ven aquí que estaba bastante ajustado al modelo lineal. Entonces, pues básicamente esto nos muestra que sí encontramos una alta concordancia entre los resultados que se encontró para la réplica 1 y la réplica 2 en cada uno de estos individuos. Aquí está el R cuadrado por cada uno de esos individuos, lo cual pues nos dio bastante confianza para continuar, y nos mostró que de hecho pues nuestros resultados o la manera en que estábamos manejando los datos recolectando muestras pues era bastante confiable. Listo. Entonces, en general, nuestro análisis de composición taxonómica nos mostró que en total recuperamos 521 OTUs en total, lo cual pues muestra que en realidad sí, la microbiota vaginal pues es bastante simple. Y lo interesante es que la mayoría de estos OTUs fueron categorizados como miembros de la comunidad rara, o que son básicamente esos miembros que están en una abundancia muy bajita, que es menos del 0.05%. Y solamente 67 OTUs tuvieron una abundancia mayor al 0.05%. Entonces, pues esto fue bastante interesante. Lo que vemos es que en general, y como se ha descrito previamente, la microbiota vaginal pues es una comunidad simple en composición y está básicamente dominada por miembros del filum Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, pero encontramos ciertas diferencias en abundancia cuando comparamos el grupo control versus el grupo de cáncer ginecológico. Entonces, cuando hicimos el análisis a nivel de género, fue bien interesante. Lo que encontramos es que en general toda esa composición taxonómica nos agrupó los grupos de cáncer y el grupo control en 3 clústeres. Entonces el primer clúster estuvo compuesto de 3 OTUs, entre ellos Lactobacillus, y Lactobacillus de hecho estuvo más prevalente y mayor abundancia en el grupo saludable versus el grupo control. El segundo clúster estuvo compuesto de 8 OTUs que estaban más o menos igualmente representados en el grupo control y el grupo de cáncer. Acuérdense, esto es antes del tratamiento con radioterapia. Pero también encontramos un tercer clúster, que es este último que está aquí, con 9 OTUs, que en general, si se dan cuenta, se observa que está más representado y en mayor abundancia en el grupo de cáncer. Y interesante, muchos de estos OTUs que se observan aquí, de hecho son potenciales patógenos del sistema reproductivo, lo cual fue bastante interesante. Pero entonces, en general, para esta gráfica, para este análisis de composición a nivel de género, encontramos que Lactobacillus prevotella, Dialister, por ejemplo, y Anerococcus fueron los más abundantes, los miembros más abundantes de estas comunidades microbianas. Y, por ejemplo, solo el 15% de esas comunidades microbianas mostró
que Lactobacillus estaba dominando esa comunidad. Por ejemplo, estaba presente más del 90%. Y la mayoría pues eran en realidad otidius de baja abundancia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que como se ha reportado previamente, porque acuérdense, estamos trabajando aquí con mujeres posmenopáusicas, pues no observamos que el Lactobacillus sea el otidio que está dominando completamente esa comunidad. De hecho, solo encontramos esa dominancia en el 15% del total de las muestras que se evaluaron, lo que demuestra que efectivamente ya estas pacientes, solo por estar en estado posmenopáusico, pues están no enriquecidas o están deficientes en Lactobacillus, y eso es lo que observamos aquí. Listo. Entonces, después evaluamos específicamente estas dos especies, Lactobacillus y Escherichia. Entonces, miramos la abundancia relativa, otra vez entre el grupo control y el grupo de cáncer ginecológico antes del tratamiento, y encontramos que el Lactobacillus pues era dominante en el 45% de las mujeres saludables, comparado con el 32% del grupo de cáncer, y esta diferencia pues fue significativa. Entonces, esta dominancia, como lo dije anteriormente, no fue dominancia total de más del 90%, pero digamos que estaba predominante, estaba por lo menos en una abundancia de más del 10%, y se encontró mayormente predominante en el grupo control versus el grupo de cáncer. Entonces ya vemos que la Lactobacillus sí se afecta en ese grupo cancerígeno. Escherichia, por otro lado, pues es un resultado que queríamos resaltar, porque Escherichia, por ejemplo, fue identificado como un filogrupo que estuvo más abundante en el grupo de las mujeres con cáncer ginecológico, y básicamente estuvo en una muy baja abundancia o casi indetectable en el grupo saludable. Y esto es interesante porque Escherichia es un patógeno que se ha asociado en estos últimos años con diferentes condiciones clínicas que tienen que ver con la salud reproductiva. Por ejemplo, se han asociado con casos de preeclampsia, de abortos espontáneos, se han asociado con casos de infecciones postpartum, por ejemplo. Entonces sabemos que Escherichia, de hecho, es un posible patógeno del tracto vaginal, urogenital, y lo que pensamos ahora es que este grupo de bacterias pues puede ser un biomarcador potencial para mujeres posmenopáusicas con cáncer cervical y uterino. Listo, entonces también evaluamos pues los diferentes métricos de diversidad entre los grupos. Entonces aquí ya discriminamos antes y después del tratamiento con radioterapia. Entonces, si se dan cuenta, este grupo de mujeres saludables lo comparamos con el grupo de cáncer antes del tratamiento con radioterapia, pero entonces este grupo de mujeres pues es básicamente el mismo grupo post-radioterapia, ¿no? Entonces estas muestras son pareadas, estas muestras no son pareadas. Y evaluamos pues diferentes métricos de diversidad, entre ellos el richness, ifness, la diversidad que básicamente incorpora las medidas de richness y de ifness, y la diversidad filogenética, pues teniendo en cuenta como esas distancias filogenéticas entre los otidios. Y básicamente lo que encontramos con todo esto es que sí existe una mayor diversidad o alfa-diversidad en los pacientes con cáncer respecto a los individuos saludables. Entonces, es importante aquí mencionar, por ejemplo, cuando hablamos de microbiota o microbioma intestinal, entonces usualmente los estados saludables se asocian con mayor diversidad de especies, bla, bla, bla. Pero en este caso, cuando hablamos de microbiota vaginal saludable, entonces tengan en cuenta que siempre vamos a estar buscando, de hecho, baja diversidad y dominancia de Lactobacillus, por ejemplo.
Pero entonces, en este caso, sí encontramos mayor diversidad en los pacientes con cáncer, lo que ya nos da un indicio de que sí ocurren alteraciones en esa microbiota vaginal durante un estado cancerígeno, por ejemplo. Y cuando comparamos el estado antes del tratamiento y después del tratamiento con radioterapia, pues también encontramos que de hecho hay más diversidad. Aquí, por ejemplo, lo observamos claramente que sí hay mayor diversidad en las mujeres, en el mismo grupo de mujeres, después del tratamiento con radioterapia respecto a antes de haberse hecho el tratamiento. Entonces, sí observamos que, de hecho, primero, el cáncer sí genera como una alteración de esa microbiota, aumenta la diversidad, pero adicional a eso, el tratamiento con radioterapia, pues también tiene un componente adicional y también incrementa más la diversidad de esa microbiota. Esta tabla es para mostrarle que también quisimos evaluar los diferentes factores que podrían afectar la composición y la variación de esa microbiota vaginal. Entonces, esto que están viendo aquí, pues es un análisis de varianza univariada. Básicamente es un modelo Adonis con 100.000 replicaciones. Y entonces lo que vemos aquí es, básicamente este modelo lo corrimos con dos distancias, una que se llama Bray-Curtis, que es básicamente una distancia en la que la abundancia de cada uno de esos otillos pues tiene peso, y el Jacquard, que es básicamente una distancia basada solo en composición, sin mirar la abundancia. Y lo que encontramos, y estos fueron los diferentes parámetros que se evaluaron. Entonces, el sujeto, el corte correspondía a si es healthy versus cáncer, o el sujeto pues es cada uno de los sujetos, la radioterapia, antes o después, la edad, el tipo de cáncer, la ancestría, el índice de masa corporal, el pH, el dosaje de la radioterapia también se revisó, el estado del cáncer, smoking. Bueno, y lo que encontramos aquí es que básicamente el corte, el sujeto, la edad y el pH fueron parámetros que contribuyeron significantemente a las diferencias o la variación observada entre esas microbiotas. Pero, entonces después hicimos un análisis con esos 4 parámetros que se identificaron, no, perdón, con 3 parámetros que se identificaron con esos 4 parámetros, pero en este caso dejamos el sujeto por fuera, para identificar si había algún efecto sinérgico entre esas variables que explicaran, por ejemplo, no solamente el pH, pero el pH y la edad, o el pH y el grupo de healthy versus cáncer, pues nos explicaban un poco más esa variación que encontrábamos, y básicamente lo que encontramos es que no, básicamente el pH, la edad y si esa muestra viene el grupo saludable o el grupo de cáncer, pues cada uno explicaba en realidad un porcentaje bastante pequeño de esa variación, pero eran significativos cada uno de ellos aparte, sin interacción con los otros. Entonces no había como factores que pudiesen confundir esos resultados, ¿cierto? Otro análisis que realizamos, pues básicamente, y lo que quisimos mirar aquí es, sabemos que el estado cancerígeno pues altera en general la estructura de esa comunidad, incrementa la diversidad, pero queríamos también identificar cuáles eran esos OTUs discriminatorios que más se afectaban o que más cambiaban de un grupo versus el otro, grupo de saludable versus el grupo de cáncer. Y esto fue lo que encontramos. Entonces, por ejemplo, el grupo control, el grupo cancerígeno, que es este que tienen acá, que ven aquí, bueno, esto lo hicimos con un análisis, el DA, que es un análisis lineal discriminante que está contenido en esta herramienta LabSet, y lo que encontramos es que hay 15 filogrupos que fueron discriminatorios del grupo de cáncer ginecológico, y lo más interesante es que muchos de ellos están ya
asociados o se han reportado asociaciones con diferentes patologías, por ejemplo, con bacterial vaginosis, que es una infección vaginal en general. Muchos de ellos son productores de bioaminas, lo cual incrementa el pH en esa cavidad vaginal. Algunos de ellos producen citoquinas que sabemos que son proinflamatorias y algunos de ellos también se han asociado con eventos cancerígenos, neoplasias o susceptibilidad a la infección con HPV. Entonces, si ven acá, pues estos 15 OTIUs que son discriminatorios de grupo cancerígeno nos está mostrando que definitivamente esta patología sí hace que esta microbiota pues esté más susceptible a ser colonizada por bacterias que pueden ser potencialmente patogénicas. Entonces sí, definitivamente esta composición pues es una composición no saludable. Y por otro lado pues encontramos Lactobacillus obviamente siendo un marcador de grupo saludable, Bifidobacterium, Schusterwortia. Sabemos que son grupos productores de ácido láctico y que están asociados con estados saludables. También comparamos, hicimos lo mismo antes y después del tratamiento con radioterapia, y una cosa interesante que encontramos después de ese tratamiento con radioterapia es que hubo bastantes de estos OTIUs que estaban, de hecho, que hacían parte del grupo de la familia Lacnospiraceae, y lo que encontramos es que pues este grupo también ha sido asociado con infecciones vaginales, con inflamación del sistema del tracto genital, por ejemplo. Entonces, si ven aquí hay uno de Lacnospiraceae, aquí hay otro. Interesante también es que encontramos este grupo de Enterobacteriaceae, que eso es un grupo pues entérico, generalmente que no puede colonizar el área vaginal, precisamente porque son susceptibles al pH bajo, pero pues encontramos que después de la radioterapia, pues esas condiciones se alteran y ya pueden estar colonizando ese espacio. Esto es solamente para mostrarles pues que lo que queríamos era mirar, pues, y esto también me parece importante mencionarlo para aquellos que están haciendo estudios. Cuando ustedes corren o cuando uno corre análisis que ya están contenidos en un paquete, por ejemplo, como Let's-Seq, pues te genera OTIUs que son discriminantes, pero es importante también determinar si es un marcador de todo el grupo o solamente de unas pocas muestras, porque tú no quieres concluir sobre un grupo entero solamente a partir de una elevación en abundancia que se hayan dado en unos cuantos individuos. Entonces siempre nos gusta hacer como una inspección manual para identificar si de verdad esos OTUs que se identificaron con Let's-Seq, con ese análisis que hicimos, pues en realidad es un marcador de todo el grupo y no necesariamente como un resultado que está siendo generado solamente por unos cuantos outliers. Entonces lo que hicimos aquí fue solamente revisar la abundancia de algunos OTIUs que se encontraron que eran discriminatorios, y por ejemplo si observamos en este caso, obviamente observamos que aquí la abundancia de Peptococcus, por ejemplo, en el grupo cancerígeno versus lo que se observa en el grupo control, pues es bastante diferente. Entonces, claro, esto probablemente es un marcador o es un OTIU discriminatorio de grupo cáncer. Lo mismo acá, fusobacterias. Lactobacillus, pues aunque estaba presente en los dos grupos, sí se observa aquí que en realidad está presente con una mayor abundancia en el grupo saludable versus el grupo de cáncer. Entonces, pues esto es simplemente para mostrarles eso y también para llamar la atención que la inspección manual de los resultados que obtienen utilizando ya paquetes
pues también es importante para que puedan corroborar y determinar si el estudio o el análisis que hicieron es robusto o no. Y ya para terminar, pues es solamente mostrarles esta parte también, como les mencioné antes, este grupo de mujeres con cáncer, pues estaba básicamente compuesta de mujeres que tenían cáncer cervical versus cáncer uterino o endometrial. Entonces también quisimos evaluar si habían diferencias en estructura y composición en estos dos grupos. Entonces, básicamente estos resultados que están aquí, también aquí están todos los métricos de alfa diversidad, la composición taxonómica a nivel de género, y pues no encontramos diferencias en realidad entre los dos grupos. Y eso es lo que estamos mostrando aquí. Y si ven aquí este plot, ordination plot, que lo hicimos basado en estos dos métricos de distancia, uno en Bray-Curtis y en Jacquard, pues también nos muestra que en realidad no hay diferencias súper significativas que puedan separar los diferentes tipos de cáncer, ¿no? Entonces el cervical o el endometrial, entonces pues a nivel de comunidad como tal, pues no se separa. Ya, y entonces nada, eso es simplemente como las conclusiones o un resumen de los findings o de los resultados principales. Lo que encontramos es que sí, efectivamente la microbiota vaginal en mujeres con cáncer vaginal o ginecológico sí es diferente entre mujeres control versus los pacientes, y que en general estos pacientes están mostrando que tienen una mayor diversidad microbiana y una reducción de lactobacilos. Sabemos que, por ejemplo, este grupo de cáncer mostró que estaba enriquecido en 15 filogrupos que han sido previamente asociados con un estado alterado, una dismicrobiosis, que es como una alteración polimicrobiana de la vagina. Y la radioterapia parece que tiene un efecto específico en 12 filogrupos que de hecho se encuentran en baja abundancia, que son usualmente encontrados en baja abundancia en la microbiota vaginal. Y encontramos también pues SNETia, lo que hablábamos antes, pues es un potencial biomarcador de mujeres posmenopáusicas que sufren de este cáncer ginecológico. Y finalmente, pues cuando evaluamos los diferentes factores clínicos o demográficos, encontramos que la edad del sujeto, el pH vaginal y el agrupamiento entre cáncer o control, pues son factores importantes que afectan la estructura de esa microbiota vaginal, pero solo explican un porcentaje pequeño de la variación observada entre todos esos individuos. ¿Y cuál es la relevancia clínica de esto? En realidad, la idea es que, nada, es precisamente eso. Este estudio, pues en realidad fue un estudio muy bonito, lo dije desde el principio, porque es uno de los primeros estudios que intenta como evaluar cuáles son esos cambios que ocurren en la microbiota vaginal que pueden estar determinados por el estado cancerígeno y por la radiación, por el tratamiento de radioterapia. Y eso es importante porque básicamente esto tiene implicaciones para poder diseñar estrategias terapéuticas, ya sean probióticos o inclusive evaluar el potencial de trasplante de microbiota vaginal, lo cual ya se está haciendo con microbiota del intestino, y la idea es pues intentar restaurar la ecología de esa comunidad microbiana vaginal y ayudar a reducir las toxicidades y los efectos secundarios de estos pacientes que sufren de estos efectos secundarios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, pues estos resultados van encaminados finalmente a eso.
¿Qué nos falta en el futuro? Bueno, este es un trabajo preliminar, es un trabajo muy bonito en términos de las implicaciones clínicas que podrían tener en el futuro, pero obviamente pues sabemos que hay bastantes limitaciones. Primero pues debemos incrementar el tamaño de la muestra. Eso es con el objetivo de poder incrementar nuestra capacidad de generalizar las conclusiones que tenemos en este estudio. También evaluar, listo, una vez que se hace la radioterapia, cómo ocurre ese recovery o ese, ¿cómo se dice? Ese restablecimiento de la microbiota vaginal sobre el tiempo, si es que ocurre o si el daño es permanente. Por ejemplo, eso todavía no lo sabemos. Entonces, para eso pues tendremos que diseñar un estudio longitudinal con varios puntos de muestreo después de haberse hecho el tratamiento con radioterapia y probablemente hasta 1 año, 2 años después. Obviamente los métodos que utilizamos acá pues están limitados en términos de, pues fue una secuenciación del gen 16S que es un excelente marcador taxonómico, pero por ejemplo está limitado a nivel de especies, a nivel de cepas, y no nos deja como, obviamente no podemos ver cuáles son las interacciones funcionales o los procesos metabólicos que podrían alterarse también. Entonces definitivamente el siguiente paso es hacer secuenciación completa del Shotgun Metagenomics, pues para tener más resolución, sobre todo a nivel metabólico, ¿no? Y lo más importante es que pues con este estudio necesitamos identificar cuáles son las estrategias para realmente tomar estos resultados y poder generar intervenciones terapéuticas reales que ayuden a aliviar las toxicidades y los efectos secundarios de estas pacienticas que están siendo tratadas con radioterapia para tratamiento anticancerígeno. Entonces yo creo que ya con eso termino. Muchas gracias a ustedes por escuchar. No sé, si ahora sí si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las podemos. Muchas gracias, Ángela, por tu ponencia, por tu tiempo. Bastante interesante y muy, muy bonito como tú refieres este estudio que no se ha explorado en gran medida. Y bueno, están iniciando la exploración sobre los cambios de la microbiota vaginal con pacientes bueno, que tienen su tratamiento de radioterapia. Hay algunas preguntas. Marta Isabel pregunta, ¿cómo explica que bajo la condición de cáncer o tratamiento por quimioterapia hay mayor variabilidad de los OTUs o ITUs respecto a la salud al healthy? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Básicamente lo que creemos es que, bueno, no es tratamiento con quimioterapia, con radioterapia. Básicamente lo que creemos es que aumenta el número de especies o de filogrupos que pueden colonizar el área, precisamente porque se disminuye, pues hay un daño local, ¿no? Estamos hablando de radioterapia, que es un tratamiento con rayos ionizantes de alta energía. Imagínense que están básicamente quemando el tejido. Y hay 2 tipos, como lo mencionaba antes, 2 tipos de tratamiento con radioterapia. Inclusive hay uno que es en el área, que es adyacente al área el área objetivo. Entonces, básicamente están quemando un tejido que tiene una capa de mucosa, que tiene ciertas configuraciones, y estamos alterando todo eso. Entonces, básicamente, estamos eliminando especies que son protectoras, y esto, pues, básicamente, en ecología abre un nicho que ya no es hostil y que permite la colonización por otras especies, muchas de ellas que vienen inclusive del tracto, del tracto anal, que vienen inclusive, vemos que hay enterobacterias también que están ya colonizando la cavidad vaginal, y pues precisamente si se rompe todo este balance que naturalmente está ahí, pues hay precisamente
se abre un nicho ecológico para que otras especies colonicen, y pues esto puede generar problemas. Entonces, pues eso es lo que vemos, un incremento en diversidad, en richness, que es básicamente el número diferente, el total number, como el número total de filogrupos que se encuentran ahí, y pues esto está asociado en cierta medida con el tratamiento de radioterapia, pero lo que vemos también es que la condición patológica del cáncer también tiene un efecto. Gracias, Ángela. Bueno, hay otra consulta de Marta también. ¿Hay evidencia de que en cáncer y en post-tratamiento de radioterapia hay reducción en la expresión de los TLRs? No estoy segura de esa respuesta en realidad. La verdad no sé, pero por ejemplo eso sería, y precisamente uno de los análisis a continuar es evaluar cuál es esa perturbación metabólica que está ocurriendo. Ahí lo que sí encontramos, por ejemplo, es que este grupo cancerígeno está enriquecido en OTUs que sabemos que son proinflamatorios. OTUs que sabemos que, y esto es lo que mostraban, a ver, déjame ver si lo encuentro aquí. En estos OTUs, SNETIA, por ejemplo, es uno de ellos, Fusobacterium, ¿cuál otro? Y moviluncos que sabemos que son, que generan citoquinas que son proinflamatorias. Pero obviamente un estudio de metatranscriptómica, un estudio de metabólico, con metabolómica y con metagenómica, pues nos va a dar una visión más grande de qué es lo que está ocurriendo ahí. Este estudio pues solamente nos permite evaluar la composición y la estructura de esa comunidad microbiana allí, pero obviamente hay probablemente muchos otros como pathways metabólicos que pueden estar ocurriendo antes o después del tratamiento con radioterapia y que pueden ser asociados con el estado del cáncer ginecológico. Pero o sea, no tengo la respuesta a esa pregunta porque no sé, pero por ejemplo es definitivamente una pregunta interesante que es lo que sigue, ¿no? Para poder tener una mejor visión de lo que está ocurriendo. Perdón, olvidé activar el micrófono, lo siento. Bien, muchas gracias Ángela por tu respuesta. Marco Rivera nos da un comentario y una pregunta. Marco dice, interesante estudio, gracias por compartirlo. Su pregunta es, ¿cómo plantearíamos un estudio para demostrar que Stevia es definitivamente o no un biomarcador de cáncer en mujeres posmenopáusicas? Bueno, otra pregunta muy interesante. Pues básicamente cuando se hacen estudios de biomarcadores, lo que se tiene que hacer y probablemente lo que es más importante es que el grupo en el que se identifica el biomarcador tiene que ser un grupo grande. El sample size, como el tamaño de la muestra, pues tiene que ser bastante grande. Tenemos que identificar que SNETIA, por ejemplo, no es un OTI o un grupo bacteriano que ocurra en ciertos grupos étnicos, por ejemplo, no que está distribuido ampliamente en el grupo grande de mujeres posmenopáusicas con
cáncer ginecológico. Entonces, por ejemplo, incrementar ese tamaño de muestra y ampliando la diversidad de cánceres ginecológicos que están allí, ¿no? No solamente cervical y de ovario, sino también otros tipos de cáncer, y determinar si en realidad es un marcador de grupo grande como tal o es un marcador de cáncer de cervical o cáncer endometrial, por ejemplo. Eso sería como interesante. Y de ahí en adelante pues ya vienen un montón de análisis estadísticos y un montón, inclusive estrategias de machine learning que se podrían implementar para determinar cuál es el potencial de ser biomarcador como tal. Pero esto es posible si se tiene un tamaño de muestra significativo y que sea representativo de una población como tal. Gracias, Ángela. Hay otra consulta de Fátima Zavala. En el análisis de composición a nivel de género, ¿los clústeres son taxonómicos o en base a su abundancia relativa? El clúster son los dos. Entonces aquí estamos mostrando este clúster. Si se dan cuenta, no hay clustering por grupo. O sea, las columnas están divididas entre healthy y cáncer. La agrupación se da a nivel de las filas y esa agrupación se da de acuerdo a esta abundancia relativa. Uh-huh. Bueno, gracias, Ángela. Si es que hay alguna consulta más, antes de terminar con... A ver, Si quieren, sí. Sí, Stephanie. Stephanie pregunta, ¿es probable que nos puedan compartir las diapositivas? Bueno, en principio, esta conferencia de la doctora Ángela nos ha dado el consentimiento de poder liberarlo, entonces van a tener acceso al canal de YouTube y también en nuestra fanpage van a poder revisar nuevamente toda esta conferencia. Sin embargo, Ángela, no lo sé. Nada, lo que quería decir es que este trabajo pues se publicó recientemente. Entonces, aquí está el DOI por si quieren revisar con más calma como los detalles en la publicación original. Y yo estoy pues dispuesta, si quieren me pueden escribir un correo con cualquier pregunta que tengan o con cualquier aclaración, pero pues sí, definitivamente esto se puede compartir, ya es un trabajo que acaba de ser publicado y pues nada, estoy feliz de eso y feliz de responder cualquier pregunta que puedan tener, entonces sí, no hay ningún problema. Perfecto. Marco Rivera, muchas gracias, Ángela. Pregunta si podrías compartir su correo para que te puedan contactar. Entonces déjame, lo que voy a hacer aquí mismo es colocar mi correo y esta misma presentación que es la que te voy a mandar, ahí ya tendría mi correo. Entonces ahí ya lo podemos. Perfecto. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias nuevamente, Ángela, por tu tiempo. Sé que estás en varias cosas por allá. Aparte de que el horario, no tenemos el mismo horario, hay un horario diferido por allá. No, pero igual, muchas gracias a todos, de verdad, por esto, por el espacio, promover este tipo de espacios de divulgación. Nada, feliz de esto y pues nada, los invito a todos a que sigan con la programación, ¿no? Va a estar bien interesante. Sí, si me puedes dejar de compartir, por favor, Ángela. Listo. Ok, gracias. Antes de despedirnos. Bien, antes de despedirnos, solo invitarles que hemos hecho una programación de diferentes conferencias relacionados al uso de las herramientas de informática. Y
cómo estas herramientas de informática nos pueden generar diferentes resultados para resolver diferentes problemas. Hoy hemos tenido la presencia y la participación de la doctora Ángela. Y el 8 de julio tenemos la conferencia que va a tener una temática de la bioinformática oncológica. Tenemos como invitada a la doctora Daniela Robles, ella es de México, de la UNAM. Y su tema que nos va a compartir va a ser la genómica del melanoma acral longitudinoso en México. Así es que están de nuevo todos invitados. Igualmente, Ángela, estás cordialmente invitada. Si es que te da tu tiempo, pues sería bueno que nos puedas acompañar. Claro que sí, muchas gracias. Bien, muchas gracias nuevamente a todos. Ha sido un gusto tenerlos a todos en esta conferencia, en esta segunda conferencia de los Bioscience Update. Y nos vemos el 8 de julio. Muchas gracias y nos vemos. Chao.